Recibir un diagnóstico de cáncer repercute fuertemente en el seno de una familia, la cual puede necesitar recursos psicosociales para hacer frente a la nueva situación. Elizabeth Barbero es trabajadora social y nos explicará qué pueden hacer por los pacientes y sus familias tras un diagnóstico de cáncer. En primer lugar, me gustaría poder explicar un poco qué es el trabajo social sanitario. Mirar, no es ni más ni menos que un complemento a la atención hospitalaria, ¿no? Forma parte de la atención sanitaria. Nuestra función es ayudar al paciente, a la familia y al entorno del paciente a poder identificar aquellas situaciones a nivel psicosocial y familiar que están cambiando, que se han visto modificadas a raíz del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? En el momento en que podemos valorar el impacto que está generando en el núcleo de la familia, podemos facilitar la adaptación a esa nueva situación, ¿no? Valorando incluso pues, la puesta en marcha de algunas acciones que puedan mejorar o solucionar la dificultad que se haya podido identificar. Habitualmente, y la gran mayoría de pacientes nos llegan a raíz de una derivación de los propios profesionales asistenciales, ¿no? Tanto el médico como la enfermera o como cualquier otro profesional que forme parte del equipo asistencial. Normalmente se hace mediante una derivación, ¿no? A través de unos criterios de derivación a la unidad, que después hablaremos de ellos, o bien mediante las intervenciones que realizamos en todas aquellas sesiones multidisciplinares en las cuales estamos presentes. Otra fórmula de que podamos ver a los pacientes es a través de las coordinaciones que hacen nuestras compañeras de servicios sociales de la zona donde vive el paciente, ¿no? Puede que un paciente pues, ya esté siendo seguido por una serie de circunstancias, entonces son las compañeras las que contactan con nosotros teniendo en cuenta pues, que a partir de ahora aparece también ese diagnóstico de la enfermedad para que podamos coordinar intervenciones. Y hay un último pool de pacientes que son vistos porque ellos son conocedores de que existe una unidad de atención de trabajo social y solicitan de esa primera visita. Hablamos de pacientes en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad, no? Pues no es ni más ni menos que aquella situación que puede presentar un paciente, una familia o su entorno y que le hacen estar en una situación, una característica que a los profesionales debemos prestar una mayor atención, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de necesidades a nivel de organización o de estructura. A modo de ejemplo, tenemos pacientes donde solamente cuentan con un único cuidador, ¿vale? Es aquí donde los profesionales del trabajo social tenemos que estar pendientes de valorar cuáles son las necesidades de ese cuidador, ofreciendo espacios para la propia autocura, ¿no? El autocuidado de ese cuidador para evitar una sobrecarga. Otras situaciones que se suelen dar con mucha frecuencia son aquellos núcleos de convivencia donde además del paciente tenemos otros miembros que también son vulnerables, ¿no? Aquí hablamos pues, de personas mayores, de personas con una discapacidad o cuando tenemos menores a nuestro cargo. ¿Qué pasa? Que incluso nos encontramos que el propio enfermo era el encargado de cuidar de estas personas, ¿no? Como decimos, más vulnerables. Por lo tanto, digamos que la situación se nos puede complicar aún más, ¿no? ¿Qué otras situaciones nos podemos encontrar? Pues con situaciones a nivel de dificultades de comunicación o relación, ¿no? Vamos a normalizar y es verdad que no siempre tenemos las mejores relaciones familiares entre nosotros, ¿no? El hecho de que aparezca una enfermedad como es el cáncer va a generar de que todos los miembros de la familia tengan que organizarse y ver, ¿no? Qué puede hacer cada uno de ellos para poder acompañar al paciente en todo este largo proceso, ¿no? Es un motivo por el cual muchas veces incidimos, ¿no? En poder valorar cómo vamos a poder actuar a partir de ahora. O bien a nivel de comunicación, ¿no? Lógicamente la aparición de una enfermedad como esta, ¿no? Va a bloquear seguramente todo lo que tiene que ver con la comunicación. No es fácil, ¿no? A partir de ahora el con quién comparto, cómo lo comparto, ¿no? Y qué es aquello que va a evitar o va a generar un sufrimiento. Y muchas veces lo que pasa es que si esa comunicación intrafamiliar se bloquea, no podemos avanzar en el proceso. Otro motivo, otras necesidades que pueden aparecer son las del impacto emocional, ¿no? Propio, lógicamente, de todos los cambios que la persona y su núcleo, ¿no? Más cercano van a sufrir. Desde el cambio de la imagen, ¿no? O sea, no podemos restarle importancia a lo que tiene, ¿no? De la disminución de la capacidad funcional, ¿no?
en determinadas ocasiones la persona no tiene la misma capacidad, por lo tanto, ¿no? Tenemos que valorar cuáles son las necesidades a partir de este momento. Y otro motivo importante de necesidades que van surgiendo son aquellas situaciones en las que de pronto se enfrenta un paciente, ¿no? Y que nunca se han visto hasta ahora, nunca han tenido esa necesidad, ¿no? Como resolución y orientación de recursos prácticos, ¿no? Como situaciones, por ejemplo, de baja laboral o de reconocimiento de grado o de cualquier otra prestación que esté vinculado al proceso de enfermedad, ¿no? Y que puede generar una necesidad de que puedan ser informados y orientados. A nivel de comunicación realizamos diferentes tipos de intervención. Hacemos lo que es la intervención individual con el paciente, a nivel familiar con el enfermo y la familia y a nivel grupal dentro del programa de educación sanitaria, donde concretamente tenemos 2 programas que están dirigidos a cómo poder abordar este cambio en la comunicación, ¿no? Uno de ellos es Tengo cáncer y ahora de qué hablamos en casa, donde precisamente lo que intentamos es poder identificar, ¿no? Que los pacientes y sus familias identifiquen esos cambios que están habiendo y poder dotar, ¿no? De habilidades y herramientas precisamente para desbloquear esa situación. Otro de los talleres es Tengo cáncer, como explicamos a los más pequeños de la casa, ¿no? Todos sabemos de lo doloroso, ¿no? Que supone informar a los más pequeños de la casa sobre la aparición de esta enfermedad y lo que va a condicionar a partir de ahora. Pero lo que es evidente es que tenemos que ayudar, ¿no? A los papás y a los titos, a los yayos, a toda la familia a poder facilitar, ¿no? Esas respuestas que los niños van a necesitar para poder integrarlos y para que los niños puedan entender qué es lo que está pasando, lógicamente adaptado a cada necesidad y a la edad de cada niño, ¿no? Cuando realizamos intervención a nivel familiar es muy difícil, ¿no? Muchas veces se bloquea esta información porque es ¿a quién se lo digo y qué puedo hacer para evitar sufrimiento? Nosotros siempre hablamos de evitar sufrimiento y muchas veces con esa intención de evitar sufrimiento lo que generamos es un aumento del malestar, ¿no? Cuando preguntamos a un paciente cómo está viviendo esta situación tu hijo, es muy significativo cuando de pronto una madre nos dice, pues me imagino que lo está pasando mal, ¿no? O cómo está viviendo esta situación tu marido, pues seguro que lo está pasando mal. Esa respuesta a nosotros lo que nos da evidencia es de que no han sido capaces o no han encontrado el momento como para poder sentarse y hablar de ello, ¿no? Favorecer estos encuentros, ¿no? Lo que hace precisamente es generar este desbloqueo, permite la expresión de sentimientos, el normalizar que lo que sentimos es lo que toca sentir y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos resolver esta situación. Y eso precisamente favorece una cohesión familiar y la resolución, ¿no? De algunos temas pendientes que hasta ahora no se han podido hacer porque no nos hemos atrevido, ¿no? A hablar de esto que nos está generando. Pero también nos encontramos con situaciones en las que sí que hay una buena comunicación en el entorno de la familia, pero allá donde presentan dificultades es, por ejemplo, a la hora de relacionarse con el equipo asistencial, ¿no? Porque son conscientes que ya han preguntado, son conscientes que los equipos ya les han respondido, pero continúan, ¿no? Con un malestar en cuanto a, pues continúo con dudas, pero no sé cómo acercarme a los profesionales porque van a creer pues, que otra vez está aquí, ¿no? Lo que hacemos es que desmitificamos, ¿no? Es normal, están conociendo a muchos profesionales, les estamos dando muchísima información y eso en muchas ocasiones lo que genera es un impacto que no nos permite poder procesar esa información que nos han dado. En este caso lo que hacemos es un trabajo, ¿no? No sé si de mediadores, ¿no? Pero sí que de facilitadores entre los equipos y la atención al paciente y a la familia, ¿no? Pudiendo contactar con los equipos asistenciales, pudiéndoles explicar cuál es la situación, de dónde vienen, qué es lo que está pasando y por qué continúan teniendo estas dificultades de tener necesidad de una mayor información al respecto. Ciertamente, en el momento en que aparece una enfermedad, todo el sistema familiar rompe el equilibrio que previamente tenía, sea cual sea, ¿eh? Afortunadamente cada familia funciona de una forma distinta, pero lo que sí que es cierto es que en el momento del diagnóstico algo pasa que absolutamente todo, ¿no? Pierde el equilibrio. A medida que va avanzando el tiempo, a medida que va avanzando el proceso, la gran mayoría de las familias son capaces de volver a encontrar ese equilibrio, ¿no? Adaptándose a estas nuevas circunstancias. Hay cambios muy importantes, ¿no? Como decimos, los cambios de rol, ¿no? De pronto el paciente va a tener que dejar de hacer algunas de las cuestiones o algunos de los encargos que él tenía.
Y eso significa ayudar al paciente a poder delegar asumiendo la pérdida que esto significa en este momento, pero también a empoderar al paciente a realizar aquellas acciones que puede continuar haciendo, ¿eh? No siempre la enfermedad está vinculado a que ya no puede hacer nada, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotros siempre intentamos promocionar y empoderar a las personas a poder resolver cuáles son sus situaciones. Por otro lado tenemos a una familia, ¿no?, que además de asumir los roles que ya tenía asignados, va a tener que asumir aquellos otros que de pronto el paciente ya no va a poder hacer. Tenemos otras situaciones importantes como, por ejemplo, son el tema laboral, ¿no? Conseguir una estabilidad laboral, todos sabemos lo que cuesta. Tenemos a pacientes que por fin han conseguido esta estabilidad laboral y ahora se encuentran ante un momento de enfermedad donde realmente, o bien por la sintomatología que presentan, o bien por las múltiples veces que tienen que visitar al hospital, le es incompatible el poder continuar con esa vida laboral. Pero no se nos olvide que muchas veces el hecho de dejar de trabajar va a generar una disminución de ingresos. Por lo tanto, siempre lo que decimos es que vamos a intentar orientarles, ¿no?, de forma personal de cuál es la mejor opción en cada momento, huyendo siempre de toma de decisiones precipitadas, ¿no? Esto nos encontramos muchas veces en cuidadores, ¿no?, la familia que se ve pues muy sometida o con mucha presión, ¿no?, porque en su empresa pues es verdad que se están portando muy bien y entienden que acompañe a su familia, pero llega un momento en el que la presión ya no la pueden sostener y de pronto lo que dicen es pues me doy de baja de la empresa, ¿vale? Una decisión así es una decisión precipitada que posiblemente la repercusión que tenga es que empeore, ¿no?, empeore la situación, porque va a haber una disminución de ingresos importantes y porque después es verdad que esa persona tendrá que volver a enfrentarse a un mundo laboral, ¿no? Por lo tanto, es importante que trabajemos de forma individual para no tomar decisiones precipitadas y poder elaborar el plan de actuación que más se adecue a las necesidades existentes. Sea como fuere, existen otras múltiples necesidades, incluso por ejemplo en ocasiones algo que dificulte, que genera mucho malestar es la necesidad de que el paciente tenga que estar ingresado, ¿no?, ingresado por una situación puntual o ingresado porque el paciente tiene que realizar una convalescencia que le impide la vuelta a domicilio en el tiempo en que él se había marcado, ¿no? Sea como fuere, cada situación, insisto, es muy importante que podamos valorarla de forma individual y que podamos adaptarnos a las necesidades que ese paciente y familia tengan para orientarles realmente al recurso más adecuado, ¿vale? A nivel general es verdad que existen ayudas, ¿no?, que existen situaciones que pueden favorecer, pero es muy importante que veamos realmente si se pueden beneficiar de ellas o no y cuáles son los circuitos y las coordinaciones que podremos hacer. Es evidente que una familia va a poder hacer frente de una mejor forma o fórmula si en la familia hay una capacidad de cohesión entre todos sus miembros, ¿no? Si hay un buen estilo de comunicación y, lógicamente, si no hay circunstancias o dificultades añadidas al proceso de la enfermedad. Pero lo que decimos, cada uno de nosotros tenemos una realidad, ¿no? Pues desde situaciones laborales complicadas, desde preocupaciones por los más pequeños o desde cualquier otra circunstancia, ¿no? En el momento en que aparece la enfermedad, todo esto se magnifica. También es verdad que algo importante donde debemos parar los profesionales es en el hecho de otras experiencias similares, pese a que no tengan que ver con la enfermedad, pero otras experiencias que hayan podido generar situaciones de estrés por otras pérdidas, ¿vale? Pues a nivel de perder una persona, a nivel de una situación que haya sido compleja. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda a poder conocer las capacidades de afrontamiento que en su momento tuvieron, las fortalezas que tuvieron y también poder identificar aquellas debilidades que en aquel momento no favorecieron en el proceso. La intención, recuperar las fortalezas, identificar esas debilidades y ver realmente cómo podemos hacer ahora para que no influyan en el proceso actual, ¿de acuerdo? Muchas veces decimos que la familia, cuando está en una situación de impacto,
no tiene la misma capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque su capacidad está reducida precisamente, pero no tienen la misma facilidad y la misma rapidez para poder elaborar planes, ¿no?, de resolución. Muchas veces lo que decimos con los pacientes y sus familias es que vamos a ayudarles a pensar en voz alta, ¿no? Todo esto que yo estoy pensando, cómo lo expresamos y cómo entre todos podemos empezar a construir cómo afrontar esta nueva situación. Para adaptarse a la nueva situación de enfermedad, algunas de las estrategias que trabajamos con el paciente y la familia es que tomen conciencia de la necesidad de respetar el tiempo de adaptación que cada uno de los miembros que componen la familia va a necesitar, ¿de acuerdo? Es importante también normalizar e integrar las necesidades psicosociales que van a surgir a raíz de la enfermedad, así como el uso de recursos, de la misma forma que normalizamos que cuando estamos en un proceso de quimioterapia vamos a consultar al médico tantas veces como sea necesaria y quizá tengamos que acudir a urgencias. Cuando nos encontramos ante situaciones de necesidad de intervención psicosocial, pues quizá, ¿no?, vamos a tener que ir a cualquier profesional de soporte, como puede ser el trabajador social, como puede ser el psicólogo en un momento, y que quizá en algún momento también vamos a tener que hacer un uso de recursos. Es importante promover la participación, como decíamos, de cada uno de los miembros de la familia, ¿no?, atendiendo a las necesidades y atendiendo a las características de cada uno de ellos. También es importante promover la cohesión y la toma de decisiones conjuntas, de forma que toda la familia pueda participar, ¿no?, en esa toma de decisiones, porque cierto es que las decisiones compartidas son mucho más fáciles de poder tirar hacia adelante, ¿no? Promover también actividades ajenas a la enfermedad, ¿no?, como aquellas acciones que pueda permitirse el cuidador y el paciente de autocuidado y que no tengan que ver con el proceso de enfermedad, que no generen culpa, sino todo lo contrario, que lo que generen sea aportar un aire fresco que todos necesitamos para poder continuar cuidando de forma satisfactoria. Favorecer, lógicamente, la expresión de emociones y sentimientos, normalizar, desmitificar el hecho de no quiero que mi familia me vea llorando porque entonces se va a creer que las cosas van a ir mal. Vamos a intentar desmitificar esto, ¿de acuerdo? Toca llorar porque estamos tristes o porque estamos preocupados, o toca enfadarnos porque estamos enfadados con la vida o porque estoy decepcionado porque pensaba que el tratamiento iba a ir mejor y ahora me han propuesto otro, ¿de acuerdo? Vamos a normalizar y vamos a permitirnos el hecho de que lo que sentimos pues forma parte de la normalidad y del proceso. Y también vamos a intentar trabajar en promover la organización familiar. Es curioso, pero es verdad que muchas veces las familias necesitan pues esto, ¿no?, de que haya alguien que pueda facilitar y promover ideas que les permitan organizarse, pudiendo atender de esta forma al paciente, pero también pudiendo atender a otras necesidades que de pronto no podemos apartar de nuestra vida, ¿no?, como son las cargas familiares, las cargas laborales o esa necesidad de autocuidado que toda persona tiene.